Estás en sintonía de Luxor TV. Iniciamos en pocos segundos. Muy buenas a todos. Espero se encuentren sumamente bien. Y hoy tengo varias cosas que quiero compartir con ustedes. Noticias importantes para todos aquellos que quieran ir a Polygon. Hay datos que hoy, el día de hoy, logré comprender y quiero darles a ustedes esta información. Además, noticias de la compañía, cosas que están sucediendo, que es vital que todos ustedes estén, como quien dice, claritos. Así que vamos a iniciar esto ya. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que al día de hoy está dándonos unas expectativas, una información tan poderosa que muchos todavía no creen que esto está sucediendo. Hay un evento que se va a celebrar en Malasia y de eso voy a hablar en pocos segundos y quiero llevarlos primero que nada a esa información. Como pueden ver, este es nuestro portal web desde el cual ustedes pueden entrar. Estos son los productos alrededor de One Ecosystem. Este es el logo de la compañía. Vamos a la sección de noticias. Le damos un clic y buscamos aquí donde dice News. Y tenemos esta noticia que ven acá, que se trata del Congreso Mundial que se va a realizar en Malasia. Y este congreso, quiero decirles, para mí van a dar muchas sorpresas. Van a dar mucha información y van a tirar la casa por la ventana. Y eso es lo importante, que ustedes deben comprender que esta compañía no ha parado de avanzar y de hacer cosas en el proyecto. Los tiquetes están en la parte de abajo y como pueden ver, aquellos que quieran ir a ese evento, pues lo pueden hacer. Si entramos a la oficina rapidito, pueden ver los tiquetes acá. Si yo trato de comprar uno, el sistema automáticamente me dice que cuesta 100 euros el básico. Le digo comprar y tengo la opción de pagar el 50%, como ven aquí, con Miss One en esta opción y el 50% en cash. Igual puedo utilizar los euros de reserva y euros cash o pagarlo todo en cash. Lo otro que quiero anunciarles y básicamente salió el día de hoy es el Newsroom. Hoy lanzan su primer episodio del 2024. Quiero que vean ese video, obsérvenlo, porque ahí pueden echarle un ojo a lo grande que es el proyecto. One Ecosystem, al día de hoy, que es la compañía nueva, agarró el control de toda la comunidad y nos está llevando hacia la meta, que es que nuestro One se pueda utilizar en 194 países, que sea tan real que se pueda almacenar en carteras públicas como lo puede ser MetaMask, como lo puede ser SafePal y como lo puede ser Trust Wallet. En Malasia lo más probable es que no den esa información. Si ya nuestra diamante negro Black Diamond, Mai Loan, lo está diciendo, es porque eso viene. Entonces tienen que prepararse porque hay que estudiar y entrenarnos para usar esas carteras. De momento no les recomiendo a ninguno que si no tiene experiencia se ponga a hacer eso,
porque eventualmente voy a hacer un video tutorial explicando cómo abrir una cartera en MetaMask o cómo abrir la de SafePal, que también es muy buena, muy protegida, muy encriptada. Tiene un hardware, por cierto, para poder guardar tus WAN y protegerlas de una forma increíble, porque está desconectada ese hardware del internet. Y ya les explicaré más adelante cómo funciona. Y tenemos a Trust Wallet. Si tienes Trust Wallet, bueno, ya tú sabes que allí va a estar nuestro WAN en un futuro. Les digo por qué no lo hagan todavía, porque se crean unas llaves de seguridad que si tú no estás clarito con eso y botas esas llaves de seguridad, pierdes el acceso a tu cartera, y si hay que hacer alguna actualización o si se pierde el móvil y tú no tienes esas 12 palabras de seguridad, no puedes restaurar tus carteras y por ende pierdes todo el dinero criptográfico que podrías tener allí. Entonces hay que tener mucha seguridad, mucho conocimiento al guardar esas llaves, porque de eso va a depender que pues no pierdas tu capital. Recuerden que al tener wallets digitales públicas, el control lo tienes tú. Ya no es como tener el dinero en un banco, que si algo pasa el banco se hace responsable. Es como tener el dinero debajo del colchón. Y eso es muy delicado porque si alguien se entera que tú tienes eso o cualquier cosa, pues imagínate, hay que tener mucho cuidado. Y como uno anda con el móvil todo el tiempo en la calle, cualquiera te puede robar el móvil y se llevan todo. Entonces, si tú tienes las 12 palabras claves de seguridad que van a generar estas wallets, tú las guardas y no importa lo que pase, tú puedes restaurar eh, esas llaves nuevamente, esa cartera nuevamente, con un dispositivo nuevo o con una computadora nueva, y todas tus monedas van a estar ahí protegidas. Lo otro que quiero que vean, pues, es aquí el programa de televisión que ya está, como quien dice, en YouTube. Está disponible, pueden entrar ahí y ver este excelente programa que hace la compañía. Se llama Newsroom. Y desde allí vamos a tener información constantemente del equipo corporativo. Quiero decirles que este programa es un programa directo de la compañía, lo hacen ellos. Yo pensaba que este año no iban a seguir con la actividad, pensaba que lo iban a hacer a final de mes, pero nos han sorprendido y lo han lanzado ya, en este preciso momento. Así que todos ustedes pueden ir a YouTube una vez que termine la transmisión y pueden ver el video de la compañía que está en su canal de YouTube, que se llama One Ecosystem. ¿Ok? Bueno, tengo más información que darles y quiero decirles que hoy tuve una reunión con dos personas, dos socios de Panamá, que no son de mi red, son socios del ecosistema, y ellos tenían curiosidad porque hace rato que no entraban a sus cuentas. Cuando les digo rato, estamos hablando de años, años que no entraban, y los dos llegaron al mediodía y nos quedamos conversando. Y yo para mis adentros decía, esto se les va a complicar porque tienen 3 años que no entran. Eso va a hacer que esto se dilate porque tienen que escribirle a la compañía. No solo escribirle, sino esperar respuestas. Allí se le van a ir 15, 20 días. Y cuando menos acuerden, vamos a estar en febrero y todavía el KYC no se lo han aprobado. Y quiero decirles algo, me sorprendió lo que pasó hoy. Ellos llegaron, yo atendí a la primera socia, Cristina, saludos ahí donde estés. Y después llegó el segundo socio, que se llama Ricky, saludos también y bienvenidos. Ellos están completamente desconectados, se enteraron por los videos que lanzamos acá en el canal de YouTube. Y comencé a hacer
el trabajo de la señora Cristina y seguimos los pasos, los protocolos. Y el protocolo es muy simple. Yo quiero mostrárselos a ustedes acá en pantalla y me di cuenta de algo. Están utilizando dos servidores de identidad. Para los que nunca han entrado en 3 años, el servidor de identidad primario es el que está funcionando para validar la primera instancia. Y para los que sí han entrado recientemente en este año o el año pasado, se ha activado el servidor secundario. Quiero que observen esto, porque esto es importante saberlo. Ok, el servidor primario es este que están viendo en pantalla. Y el servidor secundario, o sea, el nuevo, el más reciente, es este. Ya confirmé que este sistema se llama Keycloak y es de One Ecosystem, es de la compañía. Es el servidor más nuevo de identidad que tiene la compañía. Este es el servidor anterior y para los que no han entrado al sistema, cuando tratan de hacer el reseteo, los lleva a este servidor de identidad. Y bueno, sigue los pasos al reseteo como siempre se ha hecho. Para eso tengo unos videos en el canal. Si no me escriben, yo se los envío. Donde puedes hacer el reseteo de tu password. El proceso fue bastante corto, ya que en la primera instancia logramos hacer el reseteo del password utilizando el servidor nuevo. Y la señora Cristina pudo entrar automáticamente. Cuando llega el señor Ricky, es cuando las cosas se complican porque tenemos que utilizar el servidor este que está acá. Y yo me quedé observando ese detalle que chuletará con este servidor acá. Se nos va a complicar porque ahora hay que pedir, escribir. Y todo lo hicimos ahí en tiempo real. Quiero decirles, yo quedé sorprendido porque por lo general eso no sucede inmediatamente. Y pudiéramos decir, bueno, tuvieron suerte. Yo le voy a decir algo. Yo pienso que la compañía ha hecho un cambio radical en este año 2024. Desde mi punto de vista y a nivel técnico, yo creo que ellos abrieron el compás. Si tú estás viendo este video, es hora de hacer, pues, como quien dice, una pausa en tu vida y decir, yo voy a entrar a One Ecosystem, hazlo ya. Si no has podido entrar, este es el momento, hazlo ya. Y para eso te explico cómo hacerlo. Voy a ir a la cuenta principal del portal para que puedan entrar aquellos que no han hecho esto y en unos 30 segundos les explico cómo es el procedimiento para que ya quedemos clarito con esto. Ok, entras a portal.oneecosystem.eu y aquí escribes tu correo lógico y tu password. Si el password es viejo, pues hazlo. Lo escribes y vemos si puedes entrar. Si cuando le das un clic al botón rojo no puedes entrar, te manda una alerta roja, entonces te vas donde dice Forgot Your Password. Aquí está, ¿ves? Voy a acercarme. Déjame darle un zoom. Ahí está. Le das un clic allí. ¿Ok? Cuando le das un clic te va a aparecer esta pantalla que ven aquí. Colocas tu correo. En este caso, yo voy a colocar mi correo de otra cuenta. Yo soy juan.team@gmail.com. Ok, yo le digo confirmar y automáticamente él me dice que el correo es correcto y me manda para el portal nuevo. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque yo hice el reseteo de mis cuentas y toda la activación en el momento preciso. Si tú no has entrado en años, lo más probable es que no te aparezca esta opción, sino que te aparezca la de acá. No hay problema, ¿ok? Entonces yo coloco acá mi correo, ¿ok?
voy a acercarme para que lo vayan viendo. Escriben ahí el correo electrónico. Es bastante simple. Y una vez que hacen eso, ¿ok? Le dicen submit. Y automáticamente va a enviar esta alerta verde. Si esta alerta verde le sale, todo está bien, todo está perfecto. Si te sale una alerta roja, bueno, ahí sí vas a tener que escribir a soporte. No queda de otra. ¿Ok? Entonces aquí me dice que yo voy a recibir un correo y voy a ir al sistema de correos y el correo me tiene que haber llegado. Voy a observar, a ver, rapidito acá. Voy a buscar aquí. Correcto, aquí está el correo, ya me llegó, ¿eh? Voy a poner la pantalla, déjenme ponérsela para que ustedes la vean. Porque aquí me llegó el correo, ¿lo están viendo? Aquí llegó el correo. Entonces hay un botón de reset que está aquí arribita, ¿lo están viendo? Le doy un clic allí y me va a abrir otra página. Entonces aquí me va a pedir que yo cambie el password, ¿lo están viendo? You need to change your password. Este es el nuevo servidor. Entonces colocas un password alfanumérico, lógico, llenas todos los datos y le dices submit. Una vez que tú haces eso, te recomiendo que abras otra página web en otro navegador. ¿Ok? Aquí están viendo la opción del correo, lo están viendo. Escribe tu password aquí y pones todos los datos. Pero te recomiendo que abras otro navegador que no sea el mismo que estás utilizando, porque hay algo que se llama el caché y eso se almacena y a veces crea problemas. Entonces, en otro navegador, entras a portal.oneecosystem.eu una vez que haces el reseteo y procedes, como quien dice, a entrar al portal. Y cuando hicimos eso, se abrió y ellos entraron. Miren, cuando entramos en la cuenta de Ricky, él tenía los WAN en fichas promocionales. Quiere decir que él no había entrado nunca a esa cuenta. Los tokens promocionales pasaron de la blockchain vieja. ¿Se acuerdan que la blockchain vieja se llamaba Phoenix? Y cuando se migró a la blockchain nueva, privada, que era Ethereum, todo se convirtió en fichas promocionales para poder hacer el salto a la migración a esta cadena de bloques de Ethereum. Entonces todos tenían que hacer el minado de esas fichas promocionales para poder construir los WAN. Bueno, lo hicimos de una vez y en el momento que estábamos conversando y almorzando, en cuestión de una hora, el minado se realizó. Yo me quedé sorprendido y me pregunté, wow, esto estaba bastante rápido. Entonces automáticamente procedimos a llenar los documentos del KYC, subimos el documento de identidad, la foto por las dos caras, por el frente y por la parte de atrás. Subimos la prueba de dirección, hicimos todo y lo dejamos en pendiente. Quiere decir que ellos ya tienen que esperar 3-4 días, que es lo que demora para que el KYC se active. Y una vez que esto suceda, ellos van a estar ya listos para entonces comprar los euros que le vamos a suministrar y de esa manera hacen el salto a Polygon y están paz y salvo. Y ya van a estar tranquilos de que salvaron sus WAN. Porque ustedes no quieren creer, muchos no quieren creer que, pues que las monedas se van a quemar. Quiero decirte que esto es una verdad. Polygon tiene que cerrar su contrato. Esto no puede quedarse abierto para siempre. Esto se tiene que cerrar. Entonces tenemos un supply de 250 mil millones de OEs, de los cuales el 45% aproximadamente ya está minado, ya lo tienen las personas en sus carteras. Y hay como casi un 50, un 65% que, entre un 50 a un 55%, que lo tiene la compañía. Y la compañía, me imagino que llegará a algún acuerdo con estos padrinos mágicos, que les llamo yo, para que ellos entren y formen parte de este proyecto de criptografía. Estas son las transacciones al día de hoy.
1.385.670 transacciones. Quiero decirles que hay muchas que aquí son ya un despliegue, pero que todavía, como el proceso es lento, no lo hemos reflejado como holders. Porque me vas a decir que hay arriba de 400.000 transacciones realizadas solo en pasar monedas. No, muchas de esas son producto de lo que se está haciendo, pero esto se forma una cola, un tráfico. Y por eso es que no vemos el reflejo. Vamos al CoinMarketCap, donde está el valor de nuestro One. Y como pueden observar aquí los holders, ¿ven? Está arriba el CoinMarketCap por casi 10.000, 12.000 cuentas más, es lo que yo les digo. Estamos por 964.573 cuentas que han entrado en la blockchain de Polygon. Y de momento, pues, esto es nuestra realidad. Estamos en el CoinMarketCap y nadie puede negar que eso es así. Vienen las wallets, esa es otra etapa. Y entonces cuando podamos ver los One dentro de la wallet, van a decir, pero no se puede intercambiar. Calma, Bobby. Esto va con calma, porque también hay un proceso de ir a esas wallets. Todavía tenemos que saber cómo va a ser, ¿ok? O si nos las van a entregar con un botón y ya todos los One se van para la wallet. Eso es un proceso porque son compañías de terceros. MetaMask es una compañía de terceros, no tiene que ver nada con One Ecosystem, pero está en el universo de la cadena de bloques de Ethereum. Igual SafePal, son compañías que tienen un desarrollo tecnológico en hardware para proteger las criptomonedas y en software. Y tenemos a Trust Wallet que también pues es una compañía que ha desarrollado carteras de criptomonedas. Y allí vamos a estar. Eventualmente podrán salir otras carteras, claro que sí. Tenemos a BitGet que también ya nos tiene dentro. Y una vez que OS ya entre de una manera pública en estas carteras, lógico, veremos qué pasa con el exchange Uniswap y todo lo que viene, pues según lo que nos diga allá en Malasia, porque yo estoy con mucha intriga de qué es lo que viene, porque en el video de ayer que les lancé, pues ya tienen claro quiénes son los que están dentro, los peces gordos que están dentro, que están apoyando a One. Lógico, ellos no nos lo van a decir porque si no, entonces nadie va a ir al evento. Y la idea es que estemos allá en masa para poder apoyar nuestro proyecto. Bueno, la oferta está disponible en el portal y estamos allí a la orden, quiero que sepan. Voy con las preguntas de ustedes por acá. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de que puedan preguntar lo que quieran del proyecto. Dice acá, saludos de Posadas Misiones, Argentina, a Mario, tenemos a San, tenemos a Rocío, tenemos a Tops de todo un poco, tenemos también a Eric Núñez, Freddy, Ruiz, Esperanza, Carmenza, Miguel, Alexander, Rafael, Ricardo, saludos a Carlos, Mario, tenemos a Elio Torres, saludos hermanito, ahí donde estés. Tenemos a Fabián, a Kiko Salazar, saludos Kiko, Rodríguez, Rodrigo Pensantes, tenemos a Jorge Luis y tenemos a otras personas, Antonio, a Juan, a muchos conectados. Y estoy viendo si hay algún tipo de pregunta por acá. Tenemos a Chicoroco NFTS enviándonos saludos. Bueno, aquí están conectados a diferentes partes del mundo. Tenemos personas de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Caracas. Y de México también tenemos por acá. De Montería, Colombia también. De diferentes partes. Dice por acá, Eri, saludos. Desde antes, gracias por la información, nos dice Jimmy.
Rosario. Bueno, hay muchas personas conectadas. Lo que tengo que decirles es que el video de ayer sobre que Juan va a costar 100 euros no quiere decir que va a pasar, ¿ok? Esto es una interpretación mía de mi ángulo de visión como youtuber y básicamente, como siempre, el grado de dificultad subía, lógico, el One iba subiendo progresivamente, pero desde el momento que se dio la migración de la vieja plataforma a Ethereum, ahí se congeló el precio y ya vamos para 4 años y se ha quedado en 42.50. Por eso es que yo digo que puede subir y una vez que suba se queda ahí por mucho tiempo. Lo que sí no va a pasar es bajar, ¿ok? La compañía está clarito en eso. Ellos no quieren que ese precio baje, sino que sea de ahí para arriba o que se mantenga allí. Tenemos que esperar qué sucede, ¿no? Puede ser que nos dé una sorpresa y el precio pues cambie, ¿no? Es mi teoría. No sé, o se quede igual. Ya veremos qué pasa en Malasia este 23 y 24. Bueno, los tiquetes, como les dije, están a la orden, están disponibles para todos aquellos que quieran adquirir estos boletos, los tiquetes VIP, tenemos el premium y tenemos el tiquete regular. Todo está disponible dentro de la oficina para aquellos que quieran participar e ir a esta gran actividad. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor, me lo comentan. Creo que vamos a cerrar la transmisión hoy. Es un video bastante corto. Ya tenemos 27 minutos. Hoy a las 8 de la noche, nuestro diamante negro Raúl Pasos, junto a nuestra diamante negro Mai Loan y junto a Andy Buenaver, que es el jefe de marketing de la compañía, nos van a estar dando una información por Facebook. Pueden conectarse a través de los enlaces que están en las redes sociales de la compañía. No se lo van a perder hoy a las 8 de la noche. Yo estoy terminando porque viene ese evento. Yo tampoco me lo quiero perder. Voy a verlo porque van a soltar información y vale la pena que todos ustedes vean este dato interesante que nos está dando nuestra diamante negro Mai Loan. ¿Ok? Es información poderosa. Y ya para cerrar, les voy a dejar algo que ella dijo en uno de los tantos videos que ha publicado. Y es que en un futuro más adelante, ¿ok? Cuando ya la compañía esté consolidada, cuando ya tú puedas haber cambiado algo de tu One por cualquier cripto que tú quieras, cuando todo esté funcionando al 100%, después de lo que van a decirnos en el evento de Malasia, porque viene un desarrollo después de lo que sucede en el evento de Malasia. Ella tocó un tema de que One pudiera irse a una oferta pública con acciones, que es lo que es una IPO. IPO, ¿ok? Initial Public Offer. Y esto es algo que yo había escuchado en el sistema viejo, que querían hacerlo. Entonces, Mai Loan soltó que eventualmente pudiera pasar. Una vez que todo esté bien consolidado, que la compañía entonces entre en una IPO, donde aquellos que quieran comprar acciones de la compañía lo van a poder hacer. Y esto no tiene que ver nada con el token RC20. El token RC20 es algo aparte. La IPO sería pues el concepto de comprar una acción como lo hace cualquier persona en Estados Unidos que compra acciones de Apple, acciones de Microsoft o de Google. En este caso cualquiera podría comprar acciones de One Ecosystem en un futuro. No sé cuándo va a ser esto. Ella lo mencionó y eso me quedó dando vuelta a la cabeza. Pudiera ser que eso también le va a dar más valor al proyecto. Pero eso sería ya en una instancia mucho más adelante. De momento hay que sacar todo lo técnico, toda la parte de blockchain, exchange, wallets digitales, intercambio de OS con otras cripto, cero trading, porque lo que dice Mai Loan es que One no va a ser una moneda de trading. Se va a poder intercambiar en un swap. Recuerden que los exchange, esto no quiere decir que One no va a estar en los exchange. Sí va a estar en los exchange, pero no con la opción para hacer trading, ¿ok? Va a estar en la opción de hacer swap. Y muchos exchange tienen la opción de swap. Y muchas wallets, quiero decirles, tienen el swap ya dentro
de su sistema, está integrado. Quiere decir que tú puedes agarrar Bitcoin, convertirlo a USDT o USDT, convertirlo en este caso en OES o WAN cuando esté disponible y así sucesivamente. Eso va a estar ya integrado porque muchas wallets ya lo tienen. Pero de ir a un trading para que la moneda esté así sube y baja, eso de momento no es el norte de One Ecosystem. El norte es que seamos una moneda de uso global, una moneda internacional y que sea una moneda de reserva mundial también. Bueno, chicos y chicas, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que se encuentren muy bien allí donde están. Y de momento, pues esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Nos vemos pronto.